Espero que todos estén bien, queridos. Vamos a estar trabajando un tema muy interesante y yo creo que es como esos diamantes que tienen muchas aristas y tienen muchas cosas de las que podemos echar mano para beneficiarnos y para poder reflexionar con relación al tema que nos compete a todos, que tiene que ver con el reto, los retos que se le presentan a la Iglesia en nuestro tiempo, nuestra generación. Vamos a estar hablando del significado de la Reforma Protestante para nosotros. Muy bien. ¿Sí nos escuchas tú a nosotros allá? Sí, perfectamente. Muy bien, entonces ya prácticamente, pues no sé si puedes ver al grupo con la cámara que tenemos ahí, más o menos los puedes ver desde allá. ¿Sí? Sí, yo presumo que sí. Yo no lo puedo ver, pero presumo que sí. Okay. Sí, perfecto. Ahora mira, cuando haya alguna pregunta, ellos, tú les con toda confianza, diré si alguien tiene alguna pregunta, ellos van a pasar para preguntarte. Lo que yo sugiero que hagamos es que las preguntas las dejemos para la parte final del tiempo. Perfecto. Muy bien, pues para aprovechar el tiempo, hermanos, hermanas, los dejo en la grata compañía del pastor Giacomo Cassese. Adelante, pastor. Gracias, Lupito. Te mando un fuerte abrazo. Queridos, de nuevo, el tema que nos ocupa es un tema muy importante. El encontrarle el significado a la Reforma Protestante del siglo XVI y lo que eso significa para nosotros el día de hoy. Así que vamos a estar hablando en estos próximos minutos acerca de ese tema y vamos a tratar de sacar un insumo que de alguna manera resulte algo así como lo que yo llamo la fuerza la fuerza de apalancamiento para poder, ¿verdad?, usarla a nuestro favor cuando tenemos que enfrentar esos grandes retos, grandes desafíos que nos presenta la cultura postmoderna. Entonces, vamos a estar hablando de la reforma. El pasado es importante entenderlo porque siempre el pasado arroja luz sobre nuestro presente. Así que muchas cosas interesantes podemos sacar de allí que se convierten en lo que yo llamaría herramientas para la Iglesia. Por eso es que leyendo la historia de la Iglesia vamos recuperando esas herramientas que ciertamente nos van a ser útiles para nuestra interacción inmediata con nuestro entorno, donde quiera que el Señor nos puso a hacer ministerio. Hace unos años atrás, yo tuve la oportunidad de ir a Dinamarca como representante delegado en un congreso internacional sobre investigadores de Martín Lutero. Son uno de los temas en los que yo me he especializado. Y yo iba con mucho agrado, muchas expectativas y sobre todo, ¿verdad?, la curiosidad de entrar en contacto con las iglesias de ese país, las iglesias luteranas, porque Dinamarca, igual que todos los otros países escandinavos, fueron de alguna manera la cuna en la que nació, en la que surgió la reforma temprana del siglo XVI. De hecho, en los países escandinavos la reforma llegó en primera clase, porque los mismos monarcas de esas naciones que están, ¿verdad?, a lo largo del mar Báltico, Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Estonia, todos estos países le pidieron a Lutero echar a andar la reforma. Así que para mí era emocionante poder ¿verdad?, tener esa experiencia de entrar en contacto con algo tan importante, tan históricamente significativo. Y así que yo iba, ¿verdad?, con la mejor intención de aprender de aquella experiencia. Sin embargo, mi desilusión vino cuando me doy cuenta de que la iglesia en esos países, a pesar de que es la iglesia oficial de esos países, es escasa, en muchos de los casos es apenas representativa. Lo único que ha quedado de todo aquello son majestuosas capillas, catedrales,
iglesias faraónicas, muy finas, muy acabadas. Y cuando uno va a esos lugares, bueno, son lugares de ser completamente solitarios. ¿Por qué? Porque la única gente con la que uno se consigue allí son personas que están tomando fotos. Es decir, esas iglesias han terminado por ser museos del siglo XVI. Eso a mí, wow, me dolió terriblemente porque es como cuando muere lo que está vivo y solamente queda el caparazón, ¿no? Cuando uno ve estos animales que están disectados, ¿verdad? Y los presentan, ¿verdad? Como trofeo de lo que el cazador ha capturado, ¿verdad? Y entonces presentan el animal disecado. Algo así, ¿no? Es decir, lo vivo, lo que estaba vivo se murió. Lo único que quedó es lo de afuera, ustedes en el Antiguo Testamento al rey Josías. El rey Josías es el rey reformador, así se le conoce en el Antiguo Testamento, porque Josías es quien lleva a cabo un sinnúmero de reformas en Judá para poder reflotar la vida espiritual de aquella nación. Y es el que se encarga de acabar con los lugares altos de idolatría y vuelve a restaurar el culto a Dios. Es algo muy interesante, pero todo esto comienza, si ustedes se dan cuenta, es cuando, ¿verdad? Por casualidad, fortuitamente, un libro del templo y se lo llevan al rey, le dicen: rey, mire, hemos conseguido el libro de la ley. Cuando Josías comienza a escuchar la lectura del libro de la ley, es conmovido por el espíritu, ¿verdad? Comienza a llorar, rasga sus vestiduras y determina que todo tiene que ser cambiado, transformado, teniendo a la palabra por autoridad. Ese es en el Antiguo Testamento, esa es la razón de la reforma, es que hallaron el libro de la ley, hallaron la voluntad de Dios, o sea, hallaron el libro donde Dios se revela, donde Dios establece su plan, su designio para el ser humano, y entonces lo que hizo Josías fue comenzar a alinear todas las cosas en función de la autoridad de ese libro. Ahí es donde está. Si pudiéramos resumir en muy pocas palabras, ¿qué cosa es la reforma protestante del siglo XVI? No es otra cosa que el proceso a través del cual la Iglesia vuelve a reconectarse a la palabra y vuelve a tomar esa palabra como autoritativa, es decir, como normativa, como prescriptiva de la vida humana, como guía rectora de la conducta humana. Y no solamente que redescubrieron la Biblia, ¿verdad? Porque, bueno, el día de hoy la Biblia es el libro más publicado, está en, bueno, cientos de versiones, está en los medios masivos, está en las redes sociales, está en todas partes. No es el volumen, sino es que la Biblia se nos haya literalmente perdido, pero lo que se ha perdido es el carácter autoritativo. Y solamente cuando la Iglesia vuelve a recobrar ese sentido de que la palabra es autoridad sobre mi vida, de que la palabra es absoluta, de que la palabra es prescriptiva, de que la palabra es
la voz de Dios audible. Martín Lutero decía que la Biblia era la viva voz de Dios. En otras palabras, Dios habla en el momento en que tú abres esa página. Es la voz de Dios alternativa que viene a encontrarse con nosotros y que quiere cambiar todo lo que somos y todo nuestro entorno. Entonces, no es solamente redescubrir el libro, es entender que ese libro es autoridad final, que no hay nada, no hay ninguna cultura, ningún régimen político, ninguna fuerza maléfica, nadie puede estar por encima de la autoridad que Dios ejerce sobre su iglesia por medio de la Escritura. Así que la reforma es regresar a la Escritura, pero a tener esa Escritura como autoridad definitiva sobre el ser humano. Ahí es donde está la clave de todo esto. Mire, hay 100 años después que mueren los grandes reformadores. Martín Lutero, por ejemplo, murió en el 1546. Y del 46, 100 años hasta el 1650 aproximadamente, todo ese periodo de tiempo es lo que se llama la teología de la procrastinación. Procrastinar significa, ¿verdad? Ser decidioso, ¿verdad? No hacer lo que necesito hacer, postergar las cosas. Entonces, por eso se llama la teología de la procrastinación, porque durante 100 años, después de la muerte de los grandes reformadores, tanto luteranos como calvinistas, quedaron entrampados en pugnas doctrinales, ¿verdad? En disputaciones teológicas completamente inservibles. Mucha gente lo llama este periodo la escolástica protestante. ¿Por qué? Porque era una teología yerma, inerte, una teología, digamos, estéril, no producía nada. Y se gastaron 100 años en esas controversias teológicas que lo único que lograron fue apagar el fuego reformador. Lo único que lograron fue eso, que se viniera menos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? De nuevo, porque se concentraron tanto en la doctrina, en la teología, que se perdieron, fueron perdiendo, fue mermando, fue decayendo esa percepción de que la Escritura es la autoridad por encima de cualquier teología, por encima de cualquier postulado, teorema teológico. La Escritura es la que tiene la última palabra. Hace unos años, yo publiqué un librito, ¿verdad? Este libro que está acá, y ahí yo incluyo una parábola que bueno, me vino, ¿verdad? Me vino y esa parábola yo la comparto en ese libro. Y es la parábola de un hombre que quiso conseguir el vino más exquisito del mundo. Y para lograr eso, para lograr producir ese vino, comenzó a ensayar haciendo híbridos, ¿verdad? De cepas diferentes de uvas, y entonces las comenzó a mezclar y comenzó a ver, ¿verdad?, el resultado, el producto de aquellas uvas. Y por muchos años estuvo hasta que finalmente dio con una variedad, ¿verdad? Un híbrido que produjo una uva exquisita, de la cual salía un vino, ¿verdad?, inmejorable. Era el néctar de los dioses. Entonces él sabía que se iba a hacer multimillonario produciendo aquel vino en gran escala. Pero eso que llegó a ser su gran logro, su gran invento, su gran descubrimiento, terminó por ser su gran desgracia. Porque este hombre se hizo alcohólico. Es decir, era tan bueno el vino que producía que ya no paraba de bebérselo. Y entonces nunca produjo nada para los demás, nunca lo salió a vender, nunca hizo un solo peso con el vino, porque se hizo adicto a él, se emborrachó con él y se destruyó, se desgració la vida completamente. Bueno, eso es más o menos lo que pasó con estos primeros grupos que fueron abanderados, que fueron la vanguardia de la reforma protestante. Se embebieron en ellos, se emborracharon,
se hicieron adictos a su propia teología y se fueron descuidando la autoridad de la Escritura. Y como consecuencia de eso, 100 años se metieron en estas disputas y lamentablemente de ahí no salió nada bueno, excepto que cuando terminaron los 100 años, la iglesia, estas iglesias reformadas estaban ya, ya no eran la vanguardia del movimiento, estaban, ¿verdad? Se habían quedado desfasadas. ¿Por qué? Porque perdieron lo verdaderamente importante. Y es muy triste cuando pensamos las cosas de esa manera. Mire, Martín Lutero estaba tan convencido de la importancia de la Escritura que cuando termina la dieta de Worms en el 1521 lo secuestran, ¿verdad? Es un secuestro intencionado, ¿no? El propio Federico el Sabio, el rey, el elector de Sajonia, que era su protector, lo secuestra y lo llevan a un lugar, digamos, hermético, inaccesible e incógnito. Ese lugar era el castillo de Warburg. Pero Lutero tenía la sensación de que sus días estaban contados y que en algún momento venían a arrestarlo. Venían por órdenes del emperador Carlos V, venían a hacerlo preso, a hacerlo reo, y por lo tanto él sabía que su vida se podía acabar en cualquier momento. Y fíjense, Lutero cuando entró en ese lugar, la única determinación que tenía era traducir el Nuevo Testamento al alemán. Eso era lo único que él quería dejarle. Si me llevan y si tengo que morir, no importa, pero voy a dejar esto, porque esto es realmente el fundamento de la reforma. Y se gastó 6 semanas. Mire, eso es una locura, porque el alemán ni siquiera existía como gramaticalmente, no tenía una gramática. Es decir, era un idioma fonético. Solamente se escuchaba, pero no se escribía. Por lo tanto, Lutero tuvo que hacer una gramática primero para poder entonces traducir el Nuevo Testamento al alemán. 6 semanas, trabajando 20 horas diarias. Lo único que Lutero pedía era papel y tinta, hasta que logró en 6 semanas producir todo el Nuevo Testamento en el idioma alemán. ¿Sabe por qué? Porque Lutero sabía algo que nosotros tenemos que entender el día de hoy. Las reformas pueden continuar sin reformadores, pero la reforma no puede continuar sin la Biblia, sin las Escrituras. Si no tenemos las Escrituras, no vamos a ninguna parte. Y si no las tenemos por autoridad, peor todavía, no hay forma ninguna de que la iglesia pueda avanzar y pueda hacer lo que Dios está esperando que la iglesia sea. No hay forma ninguna. La reforma es una respuesta, la reforma protestante del siglo XVI es una respuesta a un problema que se presentó durante la Edad Media, a fines de la Edad Media. Y tenía que ver, si ustedes recuerdan, hay 2 respuestas al mismo problema, 2 respuestas al mismo problema, idénticas, ¿verdad? Es porque son concomitantes, son situaciones que se presentan simultáneamente y que requerían una respuesta. Y una de esas respuestas fue la respuesta del humanismo. Y eso se llamó, si ustedes recuerdan, esto se llamó el Renacimiento. Y la otra respuesta a la misma situación, al mismo problema que confrontaba la Alta Edad Media, era lo que se llamaba la Reforma. Así que la Reforma y el Renacimiento eran respuestas diferentes a la misma pregunta. ¿Cuál era la pregunta? O sea, ¿cuál era el problema, la situación? Lo que se creyó siempre durante la Edad Media, si ustedes ven la Edad Media es como que si la curva de crecimiento se hubiese ido a lo más bajo. Sí, la Edad Media es conocida como la edad del oscurantismo, la edad de las tinieblas, mucha gente le llama así. Es un tiempo de atraso, es un tiempo en que el mundo, la civilización humana pasa por un bache y se va hasta lo más profundo. Entonces, en la Edad Media, ¿verdad? Por eso es que no hay grandes
artistas en la Edad Media, no hay grandes, digamos, propuestas políticas, teorías políticas, no hay mucho avance. Al contrario, la gran mayoría de los historiadores perciben que la Edad Media fue una edad de atraso, nos atrasó, nos detuvo, porque no logró ser lo que tenía que hacer. Entonces, la manera como el mundo responde a eso, ¿verdad? Uno, los renacentistas proponen, ¿verdad?, lo que se llama regresar al humanismo. Los renacentistas, ¿verdad?, como, digamos, Dante Alighieri, Pico de la Mirandola, Petrarca, gente como Da Vinci, Miguel Ángel, el Giotto, estos abanderados del arte renacentista, básicamente ellos tenían una propuesta común, y era que había que regresar al lugar donde la historia humana se había bifurcado. La historia humana había perdido el camino, se fue en la ruta contraria, se fue en la ruta equivocada, y tenían que regresar allí. Y para ellos regresar, y por eso se llama el renacimiento, porque para ellos era volver a nacer, y volver a nacer significaba reentroncarse, volver a injertarse en la cultura clásica. Y la cultura clásica era, por supuesto, la cultura grecorromana. Por eso, digamos, metafóricamente, ellos hablaban de regresar a Atenas. Entonces, el Renacimiento propone regresar a Atenas como idea. Regresar de nuevo a conocer la cultura clásica y volver a fundar la civilización occidental sobre esas canteras, y de ahí partir. Y por eso todo el Renacimiento tiene que ver con regresar a eso. La otra propuesta es la Reforma protestante del siglo XVI, respondiendo a la misma situación, a la misma decadencia moral, espiritual, artística que se ve en el tiempo de la Edad Media. La Reforma dice, no es que nos hemos ido en la dirección contraria o hemos perdido la ruta, no. Lo que hemos perdido es nuestra relación con Dios. Lo que hemos perdido porque perdimos el libro es la ruta divina, es la conexión con el único que sabe, ¿verdad?, cómo es que tenemos que vivir aquí en la tierra. Y entonces lo que la Reforma propone, metafóricamente de nuevo, es regresar, pero regresar a Jerusalén, ¿verdad? Regresar a Jerusalén. Por supuesto, esto es metafórico, se está refiriendo al Jerusalén espiritual. Es regresarnos a donde comenzó todo, a donde nuestro Señor muere y resucita. Es decir, regresar a lo epicéntrico de la fe, regresar a lo más básico, a la justificación por fe, regresar allí al meollo al querigma de la fe cristiana. Entonces, por eso es que hay dos propuestas diferentes para la misma pregunta, ¿verdad? Entonces, del Renacimiento surge ¿qué cosa? Del Renacimiento va a surgir lo que llamamos la Ilustración. Del Renacimiento sale la Ilustración, que va, digamos, a llegar a su momento culminante en el 1789 con la toma de la Bastilla, la Revolución Francesa, ¿verdad?, da su inicio, y todo eso termina ¿en qué? Termina en una gran anarquía, porque la Ilustración, ¿verdad?, el hombre se comienza a llamar a sí mismo independiente de todo aquello que es sobrenatural, que lo consideraron, ¿verdad?, en aquel momento como algo puramente anecdótico, mágico, místico. Era algo así como, ¿verdad?, como creer en algo, como creer en brujería, ¿no? Algo que para muchos científicos era burdo, era algo que era intolerable, ¿no? La superstición religiosa, así era como lo llamaban. Entonces la Ilustración
¿verdad? Era una propuesta, de nuevo, humanista, como el Renacimiento mismo, pero que estaba basada en la razón. La razón era lo que ellos consideraban importante, y por eso en la Catedral de Notre Dame en París se corona a la meretriz más conocida de la ciudad de París, la coronan como la reina de la razón, ¿verdad? Porque esa era la forma en que los ilustrados entendían que había futuro para la civilización mundial, era volviendo a ser razonables, volviendo a ser gente pensada, culta, gente, ¿verdad?, con estudios, y por eso le apostaron a eso todo lo que tenían en la bolsa. La Reforma, por su lado, lo que surge de la Reforma, es lo que vamos a llamar los grandes, varias cosas. No es casualidad que los países que se acogen a la Reforma son los países donde va a iniciar las grandes revoluciones industriales. Es decir, mientras estos tienen una revolución política, aquí hay una revolución económica en los países protestantes. Es decir, ¿dónde van a surgir las primeras revoluciones industriales? En Holanda, en Inglaterra, que son precisamente grandes bastiones del protestantismo. Es allí donde va a comenzar. Y va a comenzar también lo que vamos a llamar los avivamientos. Los grandes avivamientos. De hecho, se dice que fue Juan Wesley que durante el avivamiento de Inglaterra salva a Inglaterra de que la anarquía francesa llegara hasta allí, ¿verdad? Porque mientras Francia estaba siendo destruida por la anarquía de Robespierre y de todos los ilustrados, las ideas de Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot, Holbach, todos estos grandes eruditos franceses. ¿Qué pasa? En Inglaterra hay un avivamiento. O sea, mientras allá hay anarquía, guerra, guillotina, porque eso fue lo único que inventó la Revolución Francesa, el gran invento del doctor Guillot, ¿verdad? La guillotina, y comenzaron a rodar cabezas por la Plaza de la Concordia, incluyendo la propia cabeza de Robespierre, ¿verdad? Es increíble. Mientras todo ese desmán está sucediendo en Francia, en Inglaterra están en el punto más elevado. Hay un superávit económico, hay un crecimiento exponencial, se está convirtiendo en la nueva potencia de Europa, Inglaterra, y hay un avivamiento en todo su esplendor. Con Whitefield, con Wesley, los hermanos Wesley, la iglesia está creciendo, se está reavivando. El metodismo, la iglesia metodista es la nueva expresión de la Reforma, ¿verdad? La nueva expresión de la Reforma. La Reforma en su segundo aire está comenzando precisamente en Inglaterra. Entonces, ¿cuál es el hijo de la Ilustración? El hijo o la hija de la Ilustración es lo que llamamos la teología liberal. Mientras que el hijo de los avivamientos es lo que vamos a llamar la teología evangélica en sus dos expresiones, neortodoxa y evangélica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la teología liberal, esto hay que entenderlo, no tiene nada que ver con la Reforma. Sería un error pensar que la teología liberal tiene algo que ver con el protestantismo o la Reforma. Nada. No tiene que ver absolutamente nada. La raíz misma de estas teologías son puramente humanistas. Y por eso es que la teología liberal se va a ocupar de destruir el texto bíblico. Esa es la gran prueba de que no tiene nada que ver con la Reforma, porque la Reforma significa regresar a la Escritura como autoridad, y lo que hace la teología liberal es todo lo contrario, es desautorizar la Biblia y comenzar a cortar el texto bíblico, a decir, no, esto no pasó, esto no es verdad, esto tiene milagros, por lo tanto es fantasía, esto no lo aceptamos, esto no sirve, y lo que se llama la alta crítica textual, que si usted se deja llevar por la alta crítica textual, lo único que le va a quedar de la Biblia es tal vez 2 o 3 versículos de la Biblia, que usted tiene que también cuestionarlos, porque si se cuestionó todo lo otro, bueno, ¿cuál es la certeza, por último, que estos sí son verdad? ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? La teología liberal es un atropello al texto bíblico, pero la razón
es que es una teología que es estrictamente humanista, no parte de la Reforma Protestante, no parte de allí. En cambio, la otra teología, en su versión neortodoxa o en su versión evangélica, es una teología que regresa a aceptar la autoridad del texto bíblico. Y ahí es donde está la posibilidad, de nuevo, para que haya una reforma. Miren lo que dijo un teólogo muy importante llamado Jacques Ellul. Dijo, toda la historia de la Iglesia es la historia de su reforma por medio del Espíritu. Toda la historia de la Iglesia es su reforma por medio del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es que el Espíritu Santo está continuamente renovando la vida de la Iglesia. ¿Ve? Todo el tiempo, ¿sí? El Espíritu Santo está continuamente renovando la vida de la Iglesia. Así que toda la historia de la Iglesia es su continua renovación por vía del Espíritu Santo. Eso es muy interesante porque fueron precisamente los reformadores del siglo XVI quienes dijeron que que la Iglesia reformada siempre está en reforma. Fíjese, la Iglesia reformada siempre está en reforma. ¿Qué pasa? Que la reforma no es en ninguna manera un fin en sí mismo, y la reforma no es un evento en la historia humana. Sería un gran error si la vemos así. La historia es una metodología. La reforma es una metodología. La reforma es un método. Es el método en el cual vive permanentemente la Iglesia. Y en el momento que la Iglesia deja de reformarse, se petrarquiza. Hay se anquilosa, ¿no? Se convierte en algo institucionalizado, se fosiliza, ¿no? Se vuelve algo, ¿verdad?, muerto, pierde la capacidad de poder operar como instrumento en las manos de Dios, la posibilidad de convertirse en el canal a través del cual Dios interviene en la historia humana, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque la Iglesia siempre tiene que estar en esa reforma. Toda la historia de la Iglesia es la historia de su reforma por el Espíritu. El Espíritu Santo. Ahora, si el Espíritu Santo no opera al interior de la Iglesia, no va a haber reforma. Ahora, ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo siempre opera al interior de la Iglesia por medio de la Escritura. El Espíritu Santo y la Escritura no pueden trabajar separados, nunca. Usted saca la Escritura de un lugar, sacó el Espíritu Santo de ese lugar. Porque no puede haber uno sin el otro. ¿Por qué? Porque fue el Espíritu Santo quien inspiró a las Escrituras. Y dice la palabra de Dios que nosotros solamente entendemos la Escritura por medio del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo es el gran hermeneuta, es el que nos interpreta las Escrituras. Nosotros por nuestro propio conocimiento no llegamos a las conclusiones. El Espíritu Santo da revelación que hace que esa palabra, que es logo, se convierta en rema para nosotros. Es el Espíritu. La Escritura dice, Jesús dice, cuando el Espíritu Santo venga, Él los va a llevar a toda verdad. Y le dijo a sus discípulos en otra ocasión, cuando el Espíritu Santo venga, Él les va a recordar todas las cosas que yo les enseño. Es decir, es el Espíritu Santo la verdadera llave hermenéutica para poder tener acceso a la revelación de Dios. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Cuando las iglesias fueron sacando a las escrituras y sacando el carácter autoritativo de esa escritura, lo que fue pasando es que fueron sacando al Espíritu Santo. Y cuando un grupo humano pierde el influjo del Espíritu Santo, se va a convertir como cualquier otro grupo humano de la historia. Y va a terminar haciendo cosas que son contrarias al origen y al propósito que dio inicio a ese movimiento, a ese grupo. Y ese proceso se llama el proceso de rutinización, cuando algo se hace mecánicamente. Entonces, ¿qué es lo que te queda? Lo que dije, el caparazón del animal muerto, la piel del animal muerto, pero el animal ya no está ahí, ya se murió. Entonces, eso es lo que ha pasado con
con el mundo evangélico, y especialmente entre las iglesias históricas, es que perdieron la capacidad de poder mantener viva ese diálogo permanente con la Escritura como autoritativa. Y cuando lo hiciste, sacaste al Espíritu Santo. Y donde no sopla el Espíritu, todo se va a morir. Porque el Espíritu, la palabra Espíritu, neuma, significa vida. Así que cuando usted saca el Espíritu de un lugar, ha sacado la vida de ese lugar. Y eso es lo que va a pasar en cualquier iglesia. Yo se lo puedo jurar encima de la Biblia. Si usted saca la Escritura de su iglesia, saca el Espíritu Santo, esa iglesia está destinada a morir. Se va a convertir en un club social, en una logia, se va a convertir en el Club de los Caballeros de San Juan, o en la Fraternidad de los Alcohólicos Anónimos. Se va a convertir en cualquier otra cosa, pero no en la iglesia de Cristo, porque el momento que saca las Escrituras de allí, no hay ningún tipo de futuro, porque el Espíritu Santo de Dios solamente obra por medio de las Escrituras. El Espíritu Santo de Dios no trabaja nunca separado de la palabra. Y por lo tanto, regresar a la Escritura es regresar al influjo del Espíritu Santo. Regresar a la autoridad de la Escritura es aceptar ser gobernado por el Espíritu Santo. Y es el único lugar donde comienza a haber renovación para la iglesia. No hay otra forma. Esto no es un asunto de darle mucha vuelta, o que necesite mucha reflexión, o necesitamos un super teólogo que nos descodifique, nos dé la revelación. No, esto es simple, es sencillo. Esto lo puede entender un niño de la escuela dominical. No hay palabra, no va a haber el influjo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo solamente se mueve a través de la palabra, ¿verdad? Yo siempre uso la ilustración de una tubería. Cuando usted hace una casa, usted tiene que asegurarse que le mete la tubería a la casa, porque si no tiene tubería no le va a llegar el agua a ninguna parte. Usted puede tener una casa preciosa, con todas las comodidades, pero si no tiene la tubería, no le va a llegar al agua, a no ser que usted la quiera agarrar del agua que llueve, pero no creo que le va a durar mucho tiempo. Así que si usted quiere agua que le circule en esa casa, tiene que haber tubería. La tubería lo que le asegura es el agua. La tubería le asegura el agua. La tubería no se va a convertir en agua, pero la tubería lleva agua por dentro. Eso es exactamente lo mismo. La Escritura le garantiza que el Espíritu Santo va a llegar. La Escritura te garantiza que el Espíritu Santo va a llegar a ese sitio. Porque si tienes las Escrituras, el Espíritu Santo está garantizado que va a entrar, va a llegar hasta ti. ¿Por qué? Porque la tubería está allí, ya está todo listo, y lo único que tiene que venir es el agua. El Espíritu Santo llega donde está la palabra. Es algo, es un principio muy básico, que Martín Lutero lo entendió. Martín Lutero lo entendió tan claramente que Lutero decía siempre, voz en cuello: un laico con la Biblia vale más que un papa sin ella. Un laico con la Biblia vale más que un papa sin ella. ¿Por qué? ¿Dónde radica la autoridad que tenemos? No en nosotros, sino en la Escritura. Si nosotros estamos basados sobre la autoridad de la Escritura, entonces nosotros tenemos la autoridad de la Escritura a nuestro favor. Es ahí donde está el asunto. Entonces, este gran profesor de la Universidad de Berlín, sociólogo de la religión, llamado Max Weber, explicaba esto con esa doctrina, esa teoría. Se llama la rutinización del carisma, ¿verdad? Todas las cosas comienzan espontáneas, comienzan dinámicas, comienzan efervescentes, pero viene luego un proceso de anquilosamiento, un proceso en el cual se va haciendo algo cada vez más estructurado, más burocrático, se va haciendo más pesado el proceso, se va desgastando ese proceso. ¿Por qué? Porque ahora hay más cortapisas, hay más normas, hay más reglas, hay toda una estructura. Entonces, todo eso va sofocando la frescura de lo que pasó originalmente. Lo que comenzó por hacer algo espontáneo, se va sofocando. Eso es lo que se llama, lo que llamamos, ¿verdad? Técnicamente, el costo social del Evangelio. Y la iglesia en el mundo occidental tiene un alto costo social, porque hemos hecho tan costoso el Evangelio, porque le hemos puesto tanta estructura, se ha burocratizado tanto, ¿verdad? Ya no es neumática,
Ya no es una acción neumática, ya no es algo que viene del Espíritu, sino que viene por todas unas normativas, unos procedimientos, unos prontuarios que tenemos que llenar y que la denominación las hace así, las hace asado. Y entonces, bueno, hay que trabajar. Entonces todo eso va controlando y ¿sabe lo que va haciendo? Se va convirtiendo en algo que desgasta. ¿Sabe por qué? Porque ahora no hay que sujetarse a la escritura como la autoridad definitiva, sino ahora tenemos que sujetarnos al superintendente, al obispo, al fulanito, al otro, y entonces es una pirámide. Y entonces, precisamente lo que estábamos tratando de evitar, en eso terminamos cayendo. Es decir, copiamos las estructuras del mundo, las jerarquías del mundo, las metemos dentro de la iglesia y le echamos agua bendita. Entonces decimos, bueno, esta es la iglesia de Cristo. No, si tenemos toda la estructura que no nos pertenece, ¿verdad? Porque la obediencia absoluta y definitiva tiene que ser a la escritura. Y la razón por la que sé que tengo que mantenerme fiel a eso es porque nosotros no aceptamos otra autoridad que no venga de las escrituras, que no venga de la palabra de Dios. Eso se llama el principio protestante. La palabra, Dios mismo, es absoluto. En última instancia, solamente a Él obedecemos. Es definitivo, es total. Y es algo que los reformadores así lo enseñaron categóricamente, así lo enseñaron categóricamente. Entonces, ¿qué pasa cuando la iglesia se institucionaliza? Se convierte en una estructura rígida, porque ha perdido su celo por la escritura, su sensibilidad por el Espíritu Santo, porque ya al no tener la escritura, el Espíritu Santo ya no fluye de la misma manera y la iglesia se va haciendo una corporación, se va haciendo una empresa. La empresa de las almas. ¿Cuántas almas ganaste este mes? Hemos perdido la sensibilidad porque ya vemos la gente como de alguna manera la materia prima con la que nosotros tenemos que reproducir ciertas cosas. Y entonces ya comenzamos a pensar en nómina, en números, en cifras, en proyecciones, en cálculo. Es una cosa violenta. ¿Sabe por qué? En el momento que te separaste de las escrituras, que deja de ser sensible a las escrituras, deja de ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Y comienza a pervertirse y a prostituirse la iglesia de Cristo. Y es muy triste, pero mucho de eso lo tenemos. Hemos hecho de la iglesia de Dios un carnaval horrible. Es una cosa terrible lo que yo veo en las redes, lo que yo veo cosas tan insólitas, y eso lo llamamos la iglesia de Cristo. Es una contradicción abierta a todo lo que las escrituras enseñan. Pero bueno, ese es el mundo occidental donde, ¿verdad?, se ha abusado de las libertades que tenemos y se forman estos engendros, estos monstruos que nunca debieron haber aparecido. Pero bueno, el caso es que Lutero puso un riel para su reforma. Y ese riel era solo la escritura. Solo la escritura. Acuérdense que la iglesia romana creía en las escrituras, pero era la escritura más la tradición. O mejor dicho, la escritura más el dogma, la escritura más el dogma. El dogma es lo que se va elaborando a través de los concilios de la iglesia, todo el insumo, ese insumo de lo que se afirma, de lo que se sostiene en esos concilios de la iglesia, se va a llamar el dogma. En la iglesia romana es la escritura más el dogma. En la iglesia ortodoxa es la escritura, ellos también creen en la escritura, es la escritura más la tradición, ¿verdad? Especialmente lo que tiene que ver con la patrística, ¿verdad? Todos los padres de la iglesia, la enseñanza de los padres de la iglesia, eso para ellos es, ¿verdad?, tan importante como la escritura. Por eso para ellos es escritura y tradición. Para los romanos es escritura y dogma. Pero Martín Lutero dijo, no, solo la escritura. No me le metas el dogma, no me le metas la tradición, solo la escritura. Y por eso el riel sobre el cual la reforma va a comenzar a moverse es precisamente ese, solo la escritura. Después será solo la fe, solo la gracia, solo Cristo, solo para la gloria de Dios. Pero la primera gran afirmación es solo la escritura.
solo la Escritura. Porque la reforma es eso, es regresar a la Escritura como total y absoluta autoridad sobre la vida humana. Entonces, en el 1517 sucedió algo en Sajonia. El vendedor estrellas de las indulgencias en ese tiempo, llamado Juan Texel, llegó cerca de Sajonia. No podía entrar a Sajonia a vender indulgencias allí porque estaban prohibida la venta de indulgencias allí, no porque Federico no creyera en eso, sino porque él tenía sus propias indulgencias y no le quería que nadie le saboteara su negocio, le compitiera, y por lo tanto excluyó a todo otro vendedor de indulgencias que no sea yo fuera de mi territorio. Entonces Juan Texel llegó lo más cerca que pudo a Sajonia, y mucha gente de Wittenberg, de la ciudad donde vivía Lutero, fueron a comprar indulgencias allá y se las vinieron a mostrar. Mire, padre, lo que compré. Y Lutero se les ríe en la cara y dice, pero hijo, botaste el dinero, eso no sirve para nada, eso es un pedazo de papel, eso te vieron la cara de sonso. ¿Qué hiciste? Por favor, ve y pide que te regresen tu dinero si eso no sirve para nada. Entonces cuando la gente va escandalizada a devolverle el papel a Texel, él se da cuenta de que alguien le está saboteando el negocio a él. Y entonces es cuando él, ¿verdad?, comienza a indagar qué es lo que está pasando. Para entonces, el 31 de octubre de aquel mismo año, 1517, Martín Lutero escribió 95 tesis, ¿verdad?, 95 resoluciones teológicas, y las clavó en la catedral de la Universidad de Wittenberg. Y allí, ese es el momento culminante que da inicio a lo que vamos a llamar la Reforma Protestante. Lutero tiene que, ¿verdad?, socavar todo el andamiaje en el cual se soportaban las indulgencias para demostrar que eso era una práctica contraria ¿a qué? A las Escrituras. A las Escrituras, porque Lutero está resuelto a que solamente las Escrituras tengan valor prescriptivo para la vida de la Iglesia. Y entonces, por lo tanto, va a demostrar, en la antigüedad se creía que los santos, ¿verdad?, en su vida piadosa, cuando hablamos de los santos nos estamos refiriendo a gente de la historia, ¿verdad?, que militaron dentro de la iglesia, digamos, Santa Ana, la que se llama Santa Ana, o San Francisco de Asís, o, ¿verdad?, cualquiera de estos. Ellos en su vida piadosa, la iglesia decía que tenían méritos de más. No solamente hicieron los méritos suficientes para ser salvos ellos, sino que hicieron méritos de más. Y ese excedente de méritos, la iglesia los guardaba en algo así como un banco de méritos. Y a discreción del Papa, el Papa podía usar esos excedentes de méritos para compensarle a quien le faltara. Y de ahí venía la práctica de las famosas indulgencias. Las famosas indulgencias era un papel que el Papa firmaba, donde decía, quien compre este papel, se le va a dar tanta cantidad de indulgencia. Se le va a ayudar, se le va a colaborar con un poquito más para que la persona que está en el purgatorio logrando hacer méritos suficientes para seguir su paso hacia la eternidad, pues pueda salir de allí lo más rápido posible. Entonces, pues obviamente la gente comenzó a comprar aquellas indulgencias. Hubo un hombre llamado Alberto de Brandeburgo. Alberto de Brandeburgo era un hombre de iglesia que, a pesar de su edad, ¿verdad?, porque era un niño todavía, a pesar de su edad quería una diócesis más grande. Y él se había empeñado en comprar, ¿verdad?, el arzobispado de Mainz. Y entonces fue a negociar con el Papa. Y en su negociación con el Papa, bueno, finalmente consigue que el Papa le dé indulgencias a vender para que él pueda recogerlas y pagarle lo que el Papa estaba pidiendo por ese arzobispado de Mainz. Entonces, ¿qué pasó? Es así como tiene que contratar a este señor llamado Texel, ¿verdad?, que era un dominico experto, el vendedor estrella de indulgencia en Alemania. Lo contrata para que vaya a vender sus famosas indulgencias. Y ahí es donde comienza el careo con Lutero. Y ese careo va a llevar a Lutero desde el 1517
pasando por varias disputaciones, la de Heidelberg, 1518, 1519, el famoso encuentro en Augsburgo con el cardenal Cayetán, y en el 1520 la famosa disputación teológica en Leipzig con Johann Eck, ¿verdad? El teólogo más destacado que había en lengua alemana. Y entonces esas son las tres grandes disputaciones que Lutero tiene que hacer finalmente, hasta que en el 1520 le cae la Exorbitanz Dominis, la bula de excomunión, la cual Lutero, el mismo día que la recibió, le daba 60 días para retractarse, o si no era excomulgado de la iglesia. El mismo día que la recibió, la leyó, la puso en una hoguera junto con libros del escolástico y le metió fuego. En otras palabras, quemó el único puente que tenía para regresar, determinó que no regresaba más, perdió su comunión con la iglesia romana, y eso inicia algo que ya no tenía, ¿verdad?, forma de ser revertido. Inicia formalmente la reforma en toda Europa. Un año siguiente, 1521, Lutero tiene que entrevistarse nada más y nada menos en la Dieta de Worms, en Alemania. Tiene que darle la cara al emperador Carlos V. Imagínense ustedes. Había que tener, ¿verdad?, una gran capacidad física, anímica, mental, y había que estar muy convencido, muy resuelto para ir a darle la cara a Carlos V y decirle en su propia cara las cosas. Es decir, eso no era una cosa que la podía hacer cualquier tipo de persona, ¿verdad? Cualquier persona en promedio se le hubiesen caído las medias, se hubiese asustado, se hubiese paniqueado. Es decir, ir a darle la cara al supremo más grande que había en Europa, y ahí tuvo que ir Lutero. En mayo del 1521 tiene que darle la cara al emperador, y delante del emperador le preguntan: ¿esos libros que están ahí son suyos? Y Lutero dice: sí, esos libros son míos. ¿Usted sabe lo que esos libros dicen? Sí, yo sé. Y comienza a hablar de los libros. Mire, nosotros aquí no venimos a escuchar lo que dicen sus libros, queremos saber una sola cosa: queremos saber si usted se retracta o no se retracta. Y entonces Lutero dijo: bueno, pero la cosa no puede ser así, hagamos algo, deme 24 horas, y le dan un permiso de 24 horas, al día siguiente, a la misma hora, el mismo rito. ¿Esos son sus libros? Sí, esos son mis libros. ¿Usted sabe lo que está escrito ahí? Sí, yo sé lo que está escrito ahí. Usted se retracta. Entonces Lutero comienza de nuevo a explicar, y lo vuelven a parar y dice: no, aquí no venimos a escuchar sus explicaciones teológicas. Esto no es un debate. Aquí usted viene solamente a decir algo. Usted se retracta de lo que dice ahí, o usted. Entonces, cuando a Lutero lo encorralan, es cuando el animal que es muy manso, pero lo acorralan, ya el animal busca. Eso fue lo que le pasó. Lo acorralaron tanto que llegó un momento que Lutero dijo: ¿sabes qué? Si ustedes me demuestran por las escrituras que yo estoy equivocado, me retracto, pero si ustedes no me lo pueden probar por las escrituras, no quieren en contra de mi conciencia, aquí me paro, ayúdame Dios. Y cuando Lutero dijo eso, es decir, le dijo que no se retractaba, se vino abajo toda aquella dieta. El caso es que Lutero lo sacan escondido de allí y lo llevan al famoso castillo de Worms. La reforma había, ¿verdad?, iniciado de una manera impresionante. Karl Barth, que es el teólogo más importante del siglo XX, decía que cuando Lutero inició esto, él pone la ilustración de un hombre que se está montando en un campanario y está tratando de limpiar por dentro del campanario, pero se va a caer, y entonces en el afán de salvar su vida, ¿verdad?, porque se va a desplomar, se va a caer, se trepa de las propias cuerdas que hacen sonar las campanas, y entonces, sin querer queriendo, comienza a despertar a toda la gente del pueblo sonando las campanas. Eso fue lo que a Lutero le pasó. Sin querer queriendo, comenzó a despertar la conciencia de toda Europa, ¿verdad? Porque él no sabía el paquete que se iba a meter en el momento que escribió 95 tesis para refutar algo que él pensaba que estaba completamente contrario a las escrituras. Mira, una vez que la escritura llega al corazón humano, comienza a convertirse en la voz alternativa, la voz
que ya no nos deja, ¿verdad?, seguir haciendo lo que estamos haciendo, ¿verdad?, de manera rutinaria, de manera normal, sino que nos altera todos los esquemas de la vida. Ese es el efecto que la escritura tiene en el corazón humano. Ahora, la reforma, bueno, tomó muchos años, pero el germen, es lo que estoy tratando de resumir de alguna manera, todo el germen de la reforma, donde estaba su capacidad de leudar la masa, consistía precisamente allí. Y yo quiero y lo estoy subrayando, y lo he subrayado durante toda esta conferencia, porque no quiero que ustedes lo pierdan de vista. No quiero que lo pierdan de vista. Y es que no hay reforma sin escritura. No, si usted trata de hacer una reforma sin las escrituras, lo único que usted va a hacer es modernizar a su iglesia. Es decir, ahora no canto himnos, ahora solamente canto, ¿cómo se llama? Cantos, de estos cantos más modernos, ¿no? Antes usaba el órgano y la flauta, y ahora no, ahora tengo batería y ahora tengo guitarra eléctrica. Es decir, usted lo que está haciendo es modernizar la iglesia. Eso no es reformar la iglesia, eso no es renovar la iglesia, eso es solamente modernizarla. Ahora tengo pantalla grande con cañón de luces, y entonces eso no es reformar la iglesia. Es decir, reformar la iglesia es cuando nosotros reconocemos que la escritura es la autoridad, no la cultura. Y por lo tanto, cuando usted reconoce que la escritura es la autoridad, la iglesia se tiene que convertir en contracultural. Es decir, la iglesia es la que le va a hacer oposición a la cultura. Es la que se va a parar como profeta a denunciar la anomalía, las trivialidades y la perversidad de la cultura. Es la iglesia con la escritura en la mano la que se va a enfrentar, ¿verdad?, a todos esos grandes retos sociales, culturales, políticos, pero solamente cuando la iglesia está convencida de que hay una autoridad por encima de todo. Y esa autoridad es absoluta, es inequívoca, ¿verdad? Esa autoridad es eterna. Solamente cuando la iglesia está persuadida de esa manera es que realmente ha entrado en reforma. De lo contrario, de nuevo, la iglesia lo único que está haciendo es cambiarse la ropa vieja por una más moderna. En otras palabras, la iglesia lo que está es poniéndose a la moda. Y ponernos a la moda no es reformarnos, ¿verdad? Tenemos que tener claridad en eso, y por eso yo he estado haciendo mucho énfasis una y otra vez en la misma cosa. Bueno, si pudiéramos resumir, ¿verdad?, lo que hemos dicho hasta ahora, es que sin la Biblia, es decir, sin el libro, podemos la iglesia, siendo la iglesia, puede terminar haciendo cosas deplorables, cosas perniciosas, cosas diabólicas también, sin la escritura. Y eso fue lo que pasó en el Israel de Josías, ¿verdad? Con Manasés, con todos estos que estuvieron antes, gobernaron antes que llegara Josías. Era un desmán terrible, una catástrofe, algo calamitoso lo que estaba pasando en Israel. ¿Por qué? Porque no tenían la revelación de Dios. Así que por eso estoy enfatizando eso. Lo que va a pasar es lo siguiente. Tenemos que aprender a distinguir entre la iglesia, entre el cristianismo y la cristiandad. Así lo decía Søren Kierkegaard, este gran filósofo danés, profeta en su tiempo. Decía, una cosa es el cristianismo y otra cosa es la cristiandad. ¿Qué cosa es la cristiandad? La cristiandad es el animal disecado. La cristiandad es el animal disecado. En inglés se traduce Christendom, el reino cristiano, literalmente. Es decir, es organizar a la iglesia en función de lo que la iglesia culturalmente, a su legado cultural, ¿no? Y entonces
realmente la iglesia no está comprometida con las escrituras, pero sigue un rito que está mecanizado, que está rutinizado y que se perpetúa, simplemente se perpetúa. Entonces, la iglesia termina por ser algo así como el acervo cultural de mucha gente, que mucha gente así lo entiende. Y en muchos de estos países donde yo he tenido la oportunidad de ir, me he conseguido con una iglesia que es un protestantismo cultural. Es decir, es una iglesia que no pinta ni colorea, una iglesia que no tiene ninguna significancia, una iglesia que no tiene ningún tipo no toma ningún tipo de riesgo por nada, porque es una iglesia que está adormecida, es una iglesia que no tiene la voz alternativa de Dios que le está hablando. Una iglesia que está simplemente anestesiada porque el Espíritu Santo de Dios no sopla en ella. Pues obviamente esa iglesia solamente es un ornamento dentro de la cultura de ese país. Ahora, el cristianismo es otra cosa. Es la iglesia que quiere vivir no en función de sus intereses, sino en función de los intereses de Dios, que quiere ceñirse por la voluntad de Dios y que está dispuesta a pagar el precio para vivir de esa manera. Dietrich Bonhoeffer, teólogo del siglo pasado, decía, él comparaba la iglesia no entre cristianismo y cristiandad, sino entre la iglesia confesante y la iglesia confesional. La iglesia confesante y la iglesia confesional. La iglesia confesional es la iglesia que, bueno, tiene los credos y los repite, pero la gente no sabe ni lo que está repitiendo. Tiene una serie de documentos que son fundantes, vertebrales, y para la gente que lo escribieron originalmente tenía un significado importante, pero para la gente que los repite después de 300 o 400 años, ya no saben lo que están diciendo. Es decir, son confesionales, pero no son confesantes. Para Bonhoeffer, ser un confesante es saber lo que estoy confesando. Es estar, no solamente saberlo explicar, sino estar dispuesto a dar la vida por eso que es lo que creo. Es decir, que mi credenda tiene que ser respaldada con mi agenda. Tiene que haber una consistencia entre lo que proclamo y lo que estoy dispuesto a vivir en consecuencia de lo que he proclamado. Lo diríamos en otras palabras diciendo, es cuando la iglesia ella misma se convierte en el mensaje que da a otros. Ahí es donde está la cosa. Nosotros tenemos que ser el mensaje. No tenemos un mensaje. Nosotros somos en sí mismo el mensaje. Ahora, si pudiéramos resumir la contribución de la Reforma en el siglo XVI, yo siempre me refiero a tres cosas en particular. Y las he escrito, se han publicado y siempre vuelvo a ellas porque me parece de alguna manera una buena manera de sintetizar. Ojo, pero no quiero decir con esto que es lo único ni que es lo mejor. No, solamente es lo que yo por lo menos en mi análisis he concluido. Y bueno, se los comparto a ustedes como un insumo para que eso se convierta en reflexión. Y básicamente es lo que yo llamo una paideia. La reforma del siglo XVI se convirtió en una paideia. ¿Qué es una paideia? Es una propuesta universal, ¿verdad? Es una propuesta mapamúndica. Es una propuesta que apela a todos por igual, a todos los seres humanos por igual. Así de grande fue la reforma. La reforma era una paideia. Y básicamente lo que la reforma alteraba, que era algo sui generis, único en su tiempo y que nadie más había hecho. En mi opinión, tres cosas importantísimas. Lo primero es que la reforma fue una nueva epistemología. ¿Qué significa eso? Una nueva manera de conocer las cosas. La Edad Media era lo que se llama, Europa era un continente con alma de iglesia. Es decir, porque realmente la cosmovisión que permeaba al mundo europeo era estrictamente religiosa. Es decir, lo que pasaba es que en la Europa medieval, el promedio de vida de un ser humano eran de 34 años. Y por lo tanto, como la gente sabía que la probabilidad de vida era tan corta,
pues la gente pensaba más en la otra vida que en esta vida. ¿Qué sentido tenía pensar en esta vida si la vida era así de pequeñita? Entonces la gente pensaba, le apostaba más bien a la otra vida. Y de alguna manera, bueno, toda la cosmovisión estaba estrictamente proyectada al futuro, al más allá, al cielo, a la eternidad, etcétera, etcétera. Había una lectura de Dios, por supuesto, correspondiente a eso. Y esa lectura de Dios era que Dios era un juez severo, inconsulto e implacable. Y por lo tanto, de alguna manera, a Dios lo dibujaban con un látigo en la mano, ya el próximo, listo a descargar su furia contra el ser humano. Entonces, esa era la cara de Dios que se pintaba en la Edad Media, es decir, el Dios que me viene a castigar y que si no ando recto no voy a entrar al cielo y si me quedo sin entrar al cielo, bueno, eso sí ya es un gran problema. Entonces, por lo tanto, la gente, ¿verdad?, vivía su vida de tal manera pensando siempre en el más allá. Y esta vida la buscaban escapar religiosamente de esta vida. Realmente la religión era una especie de salida de escape ante la situación tan triste que se vivía en la Edad Media. La Edad Media estaba llena de guerras, de pestilencias que acababan, barrían, diezmaban fácilmente la población de muchos lugares. Y donde la mortalidad infantil era altísima, las condiciones sanitarias pésimas, donde, bueno, realmente estar vivos era casi milagroso. Entonces, por lo tanto, toda la visión medieval tenía que ver con la otra vida. De pronto aparece la Reforma Protestante, y la Reforma Protestante nos lleva a conocer algo que la gente de la Edad Media no conocía. Y nos lleva a conocer un nuevo rostro de Dios. Ya no el Dios furibundo, el Dios, ¿verdad?, que está amenazando continuamente, que está rondando al ser humano para desquitarse con él, para vengarse de él, para confrontarlo en sus desaciertos, sino que nos comienza a dibujar un rostro diferente de Dios. Y al presentarnos un nuevo rostro de Dios, un Dios lleno de gracia, Dios lleno de amor, ¿verdad?, un Dios paternal. ¡Wow! Eso fue una bomba, porque si toda la cosmovisión mediaba a través del conocimiento inexacto de quién era Dios, ahora alterando el conocimiento de quién es Dios de verdad, pues obviamente que eso encendió las luces en un cuarto que estaba completamente oscuro. Y es lo que va a pasar con la Reforma Protestante. Va a haber una nueva manera de conocer la realidad, lo que nos rodea, el mundo inmediato, una vez que hemos puesto a Dios en el lugar correcto, una vez que hemos entendido quién es Dios, entonces comenzamos a explorar todo lo otro bajo premisas, bajo asunciones completamente diferentes. Y por eso es que la Reforma va a ser muy importante, porque la Reforma nos va a decir que el único lugar donde podemos conocer a Dios de verdad no es en el lugar glorioso, la gran catedral o el sitio de la peregrinación o nada de eso. Nos va a decir el lugar de conocer a Dios de verdad. El único lugar donde podemos ver su rostro es cuando Dios se hace vulnerable, cuando Dios se hace frágil, cuando Dios es vencido, cuando Dios está en la cruz del Calvario. Es lo que va a decir la Reforma. Solamente en la cruz podemos conocer quién es Dios. Lutero decía, crux sola teologia nostra. Solo la cruz es nuestra teología. Solo la cruz. En otras palabras, no podemos conocer a Dios fuera de la cruz. Ni en ningún otro lugar, a través de ninguna otra teología. Por eso Lutero era tan férreo en su ataque a la teología escolástica, porque la teología escolástica era una teología áulica, especulativa, elitesca. Y Lutero decía, no, esa teología no nos va a llevar a Dios. Esa teología nos va a extraviar. El único lugar donde podemos tener sabiduría es en la cruz. El único conocimiento certero
nos los va a dar la cruz, porque solo en la cruz podemos conocer a Dios. ¿Por qué en la cruz es el único lugar donde podemos conocer a Dios? Porque la cruz es el único lugar donde Dios nos conoció a nosotros. O sea, pero pastor, ¿cómo usted va a decir que fue allí donde Dios nos conoció? ¿Acaso Dios no es omnisciente? ¿Acaso Dios no lo conoce todo? Sí, pero había algo que Dios no conocía todavía. No lo había conocido hasta ese día que fue la cruz. Dios no había conocido la miseria de la naturaleza humana. Dios no había conocido la condición del pecado. Dios nunca había pecado. Por lo tanto, no conocía el pecado. Pero dice la Escritura que el que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Él llevó sobre sí el pecado de la humanidad. Él llevó sobre sí el pecado pasado, presente y futuro de la humanidad. Él experimentó algo. Y por eso es que Jesús es abandonado en la cruz. Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué? Porque Dios y el pecado no pueden comulgar. El pecado es la única cosa que Dios no puede reciclar. Es la única cosa que Dios no la puede convertir en otra cosa. Todo lo demás Dios lo puede convertir en algo más, pero el pecado no lo puede convertir en otra cosa. El pecado lo único que puede hacer con él es matarlo, destruirlo. Y para poder destruirlo, Dios tuvo que echarse el pecado encima. Y fue en la muerte de Cristo donde murió junto con Cristo también el pecado. Así que es el único lugar donde podemos conocer a Dios, porque es el único lugar donde Dios nos conoció a nosotros. Por eso Lutero va a decir, esa es la nueva epistemología. Este es el nuevo rostro de Dios, el Dios compasivo, el Dios que lo entrega todo, el Dios que nos busca, el Dios que nos ama, el Dios que toma las iniciativas, el Dios de la gracia. ¡Wow! Entonces, eso en la Edad Media, eso nunca se había escuchado. Cuando la gente comenzó a pensar en un Dios bueno, en un Dios que me ama, que me busca, que me protege, que quiere lo mejor para mí. ¡Wow! Eso comenzó a cambiar el panorama en que la gente vivía. El estado de ánimo de la gente comenzó a cambiar. Digamos, la autoconciencia de persona. El saberse persona humana en la Edad Media. La Edad Media estaba llena de guerras, de pestilencias que acababan, barrían, diezmaban fácilmente la población de muchos lugares. Y donde la mortalidad infantil era altísima, las condiciones sanitarias pésimas, donde, bueno, realmente estar vivos era casi milagroso. Entonces, por lo tanto, toda la visión medieval tenía que ver con la otra vida. De pronto aparece la Reforma Protestante, y la Reforma Protestante nos lleva a conocer algo que la gente de la Edad Media no conocía, y nos lleva a conocer un nuevo rostro de Dios. Ya no el Dios furibundo, el Dios, ¿verdad?, que está amenazando continuamente, que está rondando al ser humano para desquitarse con él, para vengarse de él, para confrontarlo en sus desaciertos, sino que nos comienza a dibujar un rostro diferente de Dios. Y al presentarnos un nuevo rostro de Dios, un Dios lleno de gracia, Dios lleno de amor, ¿verdad? Un Dios paternal. ¡Wow! Eso fue una bomba, porque si toda la cosmovisión mediaba a través del conocimiento inexacto de quién era Dios, ahora alterando el conocimiento de quién es Dios de verdad, pues obviamente que eso encendió las luces en un cuarto que estaba completamente oscuro. Y es lo que va a pasar con la Reforma Protestante. Va a haber una nueva manera de conocer la realidad, lo que nos rodea, el mundo inmediato, una vez que hemos puesto a Dios en el lugar correcto, una vez que hemos entendido quién es Dios, entonces comenzamos a explorar todo lo otro bajo premisas, bajo asunciones completamente diferentes. Y por eso es que la Reforma va a ser muy importante, porque la Reforma nos va a decir que el único lugar donde podemos conocer a Dios de verdad no es en el lugar glorioso, la gran catedral o el sitio de la peregrinación o nada de eso. Nos va a decir el lugar de conocer a Dios de verdad. El único lugar donde podemos ver su rostro es cuando Dios se hace vulnerable, cuando Dios se hace frágil, cuando Dios es vencido, cuando Dios está en la cruz del Calvario.
Es lo que va a decir la Reforma. Solamente en la cruz podemos conocer quién es Dios. Lutero decía, crux sola teología nostra. Solo la cruz es nuestra teología. Solo la cruz. En otras palabras, no podemos conocer a Dios fuera de la cruz. Ni en ningún otro lugar, a través de ninguna otra teología. Por eso Lutero era tan férreo en su ataque a la teología escolástica, porque la teología escolástica era una teología áulica, especulativa, elitesca. Y Lutero decía, no, esa teología no nos va a llevar a Dios. Esa teología nos va a extraviar. El único lugar donde podemos tener sabiduría es en la cruz. El único conocimiento certero nos los va a dar la cruz, porque solo en la cruz podemos conocer a Dios. ¿Por qué en la cruz es el único lugar donde podemos conocer a Dios? Porque la cruz es el único lugar donde Dios nos conoció a nosotros. O sea, pero pastor, ¿cómo usted va a decir que fue allí donde Dios nos conoció? ¿Acaso Dios no es omnisciente? ¿Acaso Dios no lo conoce todo? Sí, pero había algo que Dios no conocía todavía. No lo había conocido hasta ese día que fue la cruz. Dios no había conocido la miseria de la naturaleza humana. Dios no había conocido la condición del pecado. Dios nunca había pecado. Por lo tanto, no conocía el pecado. Pero dice la Escritura que el que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Él llevó sobre sí el pecado de la humanidad. Él llevó sobre sí el pecado pasado, presente y futuro de la humanidad. Él experimentó algo. Y por eso es que Jesús es abandonado en la cruz. Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué? Porque Dios y el pecado no pueden comulgar. El pecado es la única cosa que Dios no puede reciclar. Es la única cosa que Dios no la puede convertir en otra cosa. Todo lo demás Dios lo puede convertir en algo más, pero el pecado no lo puede convertir en otra cosa. El pecado lo único que puede hacer con él es matarlo, destruirlo. Y para poder destruirlo, Dios tuvo que echarse el pecado encima. Y fue en la muerte de Cristo donde murió junto con Cristo también el pecado. Así que es el único lugar donde podemos conocer a Dios, porque es el único lugar donde Dios nos conoció a nosotros. Por eso Lutero va a decir, esa es la nueva epistemología. Este es el nuevo rostro de Dios, el Dios compasivo, el Dios que lo entrega todo, el Dios que nos busca, el Dios que nos ama, el Dios que toma las iniciativas, el Dios de la gracia. ¡Wow! Entonces eso en la Edad Media, eso nunca se había escuchado. Cuando la gente comenzó a pensar en un Dios bueno, en un Dios que me ama, que me busca, que me protege, que quiere lo mejor para mí, wow, eso comenzó a cambiar el panorama en que la gente vivía. El estado de ánimo de la gente comenzó a cambiar. Digamos, la autoconciencia de persona, el saberse persona humana, Desde el principio.
En un momento tenemos nuevamente la clase, tuvo una falla técnica y ya vamos a recuperar la señal. Muchas gracias. Ya como aquí te estamos viendo, ¿ya estás listo tú para continuar? A ver, espérame, no tenemos audio tuyo. No sé si... Ah, Ya vamos a comenzar. ahí está. 1, 2, 3, listo. Bueno, gente, retomamos. Disculpen, pero estas cosas con la tecnología, ¿verdad? Son un poco impredecibles y que de alguna manera pues tenemos que tener la flexibilidad para saber que pueden pasar cosas de este tipo. Pero de cualquier manera, hemos establecido ya un punto. Lo segundo, me voy a seguir moviendo en el mismo tren de pensamiento que traía y luego, terminado este tiempo, sí vamos a abrir la posibilidad para que podamos entrar ya en la parte de abrir el foro y de poder intercambiar preguntas, respuestas, comentarios, etcétera. Pero bueno, a lo que iba. El segundo aspecto importante de la reforma, el primero dijimos que es la reforma nos ofrece una nueva epistemología, es decir, una nueva forma de conocer a Dios primero, pero a través de Dios conocer el mundo que nos rodea, conocer todo. Y por eso es que, a propósito, en los países reformados, los países que se acogieron a la reforma protestante, que fueron muchos países de Europa, en esos países la ciencia va a florecer, porque muchos de esos países, ¿verdad?, ya no tenían que perseguir a los científicos como lo hacía la Inquisición en otros lugares, básicamente porque el conocimiento se había integrado. Gente como Fahrenheit, Newton, Copérnico, Kepler, Galileo Galilei, todos estos grandes científicos habían entendido una cosa muy importante, y es que la ciencia es un vehículo para darnos cuenta lo grande que Dios es, lo maravilloso que Dios es. No había una contradicción entre ciencia y teología, sino que estaba integrada. Estaba integrado, es decir, la ciencia es solamente una oportunidad para que nosotros podamos ver detalles que la Biblia no nos ofrece de lo portentoso que es Dios en su obra creadora, su inteligencia magnífica, lo magnánime de sus obras. Es decir, la ciencia fue precisamente porque comienza por el conocimiento de Dios. Al poner eso en el lugar correcto, todo lo otro tiene que entrar en el lugar correcto también. Así que fue un gran aporte. Algunos historiadores llegan a decir que la reforma dejó en franquía al ser humano, lo dejó libre para que el ser humano pudiera explorar el mundo de Dios, que hasta ese momento se le estaba prohibido. Pues si la Iglesia romana hasta leer la Biblia prohibía, pues con mucha más razón prohibía todo lo otro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Lutero dice, no, la Biblia hay que leerla, hay que conocer quién es Dios, el que creó todas las cosas. Bueno, conocer todo lo que Dios creó también era una forma de conocer el mundo de Dios, lo maravilloso que Dios es, ¿verdad? Entonces era otra avenida para explorar las cosas de Dios. Y no estaba divorciada una cosa de la otra, estaban perfectamente integradas. Lo segundo es que la reforma del siglo XVI ofreció una nueva ética, una nueva plataforma ética, es decir, una nueva manera de conducirnos, una nueva premisa para la conducta humana. Y por lo tanto eso creó una nueva forma de pensar al ser humano en sus relaciones interpersonales. Imagínense, el ser humano es en esencia un conjunto de relaciones, pero cuando cambiamos la premisa
entonces esas relaciones igualmente van a ser modificadas. Y eso es lo interesante de la reforma, es que la reforma ofreció una nueva plataforma ética. ¿Basada en qué? Bueno, obviamente basada en las escrituras, al igual que ¿verdad? La epistemología, basada en las escrituras, porque básicamente lo que los reformadores comenzaron a enseñar es que una vez que la Biblia, ¿verdad?, es posicionada como guía rectora de la conducta humana, bueno, es obvio que va a haber una ética diferente. Y lo que Lutero en particular proponía es que la fe, la justificación por la fe, ¿verdad?, era el punto de encaje para poder establecer esa nueva ética. La fe, según Lutero, basado en Gálatas 5:6, la Escritura dice: en Cristo de nada sirve la circuncisión y la incircuncisión, sino la fe que actúa en el amor. Y ahí es donde Lutero entendió que la fe, es decir, lo que nos viene por la fe, la justificación, el propósito de ser salvos, es que la fe actúe en el amor. Es decir, si la fe me llevó a ser salvo, eso no es un fin en sí mismo. Es decir, la salvación mía no es el fin en sí mismo. El fin en sí mismo es que yo pueda hacer lo mismo que Dios hace. Y lo que hace Dios continuamente es amar. Esa es su naturaleza. Ese es su modus operandi. Y por lo tanto, la salvación en sí misma es solamente un medio, una oportunidad. Es un posicionamiento que me permite ahora poder moverme y actuar como Dios actúa. Es decir, actuar en amor. Y entonces ahí es donde está el meollo. La ética reformada es la ética del amor. Pero usted dice, pero pastor, eso lo hemos escuchado mucho. Eso es algo trillado. No en el tiempo de la reforma. Porque en el tiempo de la reforma, la ética que imperaba era la ética católica, romana. Y era una ética de méritos, ¿verdad? De méritos. Es decir, cuando alguien veía a su prójimo pasar una necesidad, la persona pensaba para sí: mira, aquí José tiene un problema, yo se lo voy a resolver. Porque resolviéndole yo el problema a José, acumulo méritos en mi alcancía celestial. En otras palabras, quedo bien con él y quedo bien con Dios. Así que me voy moviendo en mi escalera en ascenso hacia Dios. ¡Wow! Acuérdense que la salvación en la Edad Media funcionaba en la mentalidad católica: primero santo y después salvo. Es decir, primero tengo que ser santo. Para ser santo tengo que hacer méritos. Y hacer méritos significa, para ponerlo en palabras muy simples, hacer buenas obras. Tengo que hacer actos de caridad. Si yo puedo hacer suficientes actos de caridad, entonces voy a ser considerado como una persona santa. Y si soy considerado santo por Dios, entonces Dios, califico delante de Dios para poder recibir la salvación. ¡Wow! Entonces, ¿qué pasaba? Primero santo y después salvo. Lutero lo pone al contrario. Lutero dice: no puede ser. Primero salvo y después santo. No puede ser una cosa antes que la otra. Es decir, si las buenas obras son producto de que Dios está en mi vida, de que Dios me ha salvado, y no al contrario. Es decir, si no, estas obras no son buenas porque por último son obras mías. Es decir, que lo que yo estoy haciendo al tratar de hacerme santo por mis propias buenas obras, por mi propia caridad humana, bueno, no es el trabajo de Dios, es el trabajo mío, y por lo tanto es tiempo perdido, porque eso no califica delante de Dios. Lutero va a decir lo contrario. ¿Pero por qué eso es importante? Porque ahora yo no tengo que ver que José tenga un problema. Yo no tengo que hacer nada por José, usando a José como la mediación para que eso repercuta en mi relación con Dios. No, yo ahora no tengo que hacer nada por José porque ya yo no necesito ganarme el cielo. Ya el cielo lo tengo. Yo no tengo que hacer nada por José para ganarme la salvación, porque ya la salvación Dios me la dio. Yo no tengo que hacer nada con José para
calificar los favores divinos, las bendiciones celestiales. No, todo eso ya lo tengo porque estoy unido a Cristo. Entonces, por lo tanto, ¿qué pasa? Ahora estoy libre, completamente libre para poder amar a José por quien él es, respetando su dignidad, sin violentar su persona, sin cosificarlo, sin hacerlo un peldaño para yo elevarme. Ahora lo puedo amar de verdad. ¿Por qué? Porque no tengo motivaciones ulteriores. Siempre que tú hagas algo por otro y hay una explicación, hay una razón detrás de eso, ya no es amor. La única manera que califica realmente como amor es si la persona es el fin en sí mismo. Si la persona no es el fin en sí mismo, entonces no es amor. Porque hay un propósito velado, hay una motivación ulterior. Hay, en otras palabras, para decirlo en términos nuestros, ¿verdad? Algo está tiñendo el agua. No es un acto puro, limpio. No hay amor. Hay una motivación escondida detrás de eso. Y eso no califica delante de Dios. Lutero decía que lo único que calificaba como una buena obra delante de Dios no era lo que nosotros hacíamos, sino lo que el Espíritu Santo hacía a través de nosotros. ¿Ve? Esa es la única buena obra, lo que el Espíritu de Dios hace a través de mi vida. Es decir, cuando se manifiesta el fruto del Espíritu. ¿Y qué cosa es el fruto del Espíritu? Gálatas 5:22 dice claramente que el fruto del Espíritu es el amor. Eso es lo que dice la Escritura. El fruto del Espíritu es el amor. Y eso significa que si el amor no se está manifestando en mi vida, entonces, bueno, ¿qué pasa? Entonces no califica como una buena obra. Entonces, esa es la nueva ética. La nueva ética es que quedamos libres para amar de verdad. Quedamos libres para externar el fruto del Espíritu. Ahora nuestra preocupación por los demás no está atada a la búsqueda propia. Porque ¿sabe qué pasaba? En la mentalidad medieval, aunque la persona parecía muy interesada en la otra persona, en el fondo se estaba buscando a sí mismo, porque en el fondo estaba trabajando para sí mismo, ¿verdad? En el fondo estaba velando por sus propios intereses y por lo tanto todo eso era perverso porque te estabas aprovechando de la necesidad de otro para construir tu propia escalera. Era algo verdaderamente funesto, terrible, diabólico en el fondo. Lutero con la nueva ética, ¿verdad? Esta ética donde la santidad no es lo que inicia, sino la santidad es el resultado. Entonces cambia completamente el esquema y nos da la posibilidad de construir un mundo, sin esas pequeñas perversas complicidades con nuestro egoísmo. Es decir, nos da la posibilidad de pensar genuinamente en el otro, de poder bendecir auténticamente al otro, de poder crear relaciones reales, no ficticias, no aparentes, no superficiales, sino relaciones de verdad, de relaciones de verdadera fraternidad y coinonía. ¿Por qué? Porque ahora somos libres. Y si somos libres, podemos vivir recíprocamente en el amor de Dios. Ahí es donde está la cosa. Y por eso es que la Reforma, ¿verdad?, nos regaló esa posibilidad sobre la cual se construyen todo un mundo de relaciones que antes estaban negados, antes eran imposibles. Bueno, y lo tercero, el tercer aspecto de la Reforma es lo que llamamos la Reforma fue una crítica. Mire, el Renacimiento, cuando lo analizamos, dijimos que produjo la Ilustración, y la Ilustración produjo esa hija llamada la teología liberal. La teología liberal no es una crítica constructiva a la fe cristiana. Es una crítica destructiva. Es decir, lo único que quiere la teología liberal es, ¿verdad?, cambiarle el aspecto provincialista al cristianismo, acabar con lo sobrenatural
y hacer que el cristianismo se equipare a la ciencia moderna. En otras palabras, quiere cambiar la ciencia por la fe cristiana. Quiere que seamos científicamente correctos, ¿verdad? Y por supuesto, para eso tenemos que vaciarnos la doctrina y tenemos que vaciar nuestras asunciones, nuestras premisas teológicas, y tenemos que cambiar nuestra cosmovisión. Entonces, ¿con qué quedamos? Nos dejó sin nada, por último. Es decir, botó el bebé junto con el agua sucia y ya no quedó nada en la ponchera, ya no se lo llevó todo, se lo sacó todo. Y por lo tanto, la teología no era una crítica constructiva a la fe cristiana. La primera gran crítica constructiva a la fe cristiana fue la Reforma Protestante del siglo XVI. ¿Por qué? Porque Lutero, con la Biblia en la mano, usando a la Biblia como juez, ¿verdad? Como juez de la iglesia, comenzó a analizar a todas las prácticas y doctrinas de la iglesia, comenzó a filtrarlas por ese sedazo, las comenzó a pasar por ese sedazo que es la escritura, y comenzó a discriminar lo que separaba y lo que no separaba, lo que podía permanecer en pie y lo que tenía que venirse abajo y tenía que ser destruido. Es decir, con la escritura en la mano, comienza a reevaluar, a repensar qué cosa debe ser la iglesia. Ahora, Lutero nunca quiso destruir a la iglesia. De hecho, Lutero nunca quiso salir de la iglesia donde estaba. Lo salieron, ¿verdad? No voy, sino que me llevan, ¿verdad? Así como decía Lutero, ya, o sea, por último, no le dieron la opción de permanecer dentro de la iglesia. Entonces, cuando Lutero comienza, ¿verdad? Esta nueva gesta llamada la Reforma Protestante. Pero la intención de Lutero era permanecer en la iglesia, porque Lutero no estaba atacando a la iglesia. Lutero quería reformar la iglesia, es decir, lo que quería era criticarla, pero para hacerla más fuerte. Si nosotros nunca vemos nuestros errores, no nos criticamos a nosotros mismos, no nos evaluamos, entonces vamos a persistir en cometer las mismas fallas una y otra vez. Entonces, nosotros tenemos que ser autocríticos. Bueno, eso fue lo que la Reforma Protestante ofreció. Por primera vez, la iglesia se miró desnuda ante el espejo, comenzó a ver todas sus dificultades, todos sus problemas, comenzó a ser confrontada. Y con la Biblia en la mano, Lutero echa a andar un proceso a través del cual repiensa la iglesia. La comienza a imaginar de nuevo, pero no caprichosamente, la comienza a imaginar conforme, apegada, moldeada por las Escrituras. Es decir, comienza a establecer una iglesia, un orden que era consistente con la palabra de Dios. Ahí donde está la gran contribución de la Reforma Protestante del siglo XVI. Es decir, tenemos ese espíritu de ser autocríticos. Es estrictamente necesario, porque nosotros no somos, nosotros no podemos creernos la primadona, ¿no? Nosotros no podemos creernos la mamá de Tarzán. Nosotros no somos absolutos ni perfectos, ni berricérrimos, ni nada por el estilo. Nosotros somos seres humanos y por eso tenemos que estar continuamente ceñidos a las Escrituras, porque las Escrituras son las únicas absolutas. Y si yo quiero permanecer incólume, quiero permanecer sin caída, yo tengo que dejar que la Escritura me esté hablando continuamente y me esté confrontando y me esté autocriticando y me esté marcando el camino continuamente, porque si no, yo comienzo a depender, a creer en mi propia pálpito, en mi propio cálculo, en mi propia proyección. Lo que va a pasar es que me voy a perder el camino. ¿Ves? Entonces, por eso es que la Reforma Protestante es un método. Es esta crítica permanente a la iglesia, siempre con las Escrituras en la mano, siempre llevándonos, regresándonos una y otra vez a las Escrituras. ¿Ves? Eso es lo que se llama vivir en el espíritu de la Reforma, es precisamente eso. Bueno, tres cosas, puedo decir otras, pero el tiempo se nos está ya llegando a su punto culminante. Lo que Lutero, el gran descubrimiento de Lutero, podríamos decir que fue la justificación por la fe. ¿Verdad? Eso, Lutero comenzó a enseñar en la Universidad de Wittenberg, donde fue contratado en esa pequeña universidad en Sajonia,
Wittenberg, comenzó a enseñar, aún antes de terminar su doctorado. Lutero terminó su doctorado en el 1512. Ya unos meses antes había comenzado a enseñar allí, pero comenzó a enseñar lo que se llamaba la Dictata Super Psalterium, que era un curso sobre los salmos. Pero en el 1515 le asignan enseñar la carta a los romanos. Y cuando la carta a los romanos llegó y Lutero comenzó a estudiarla, Lutero consiguió algo. No se tropezó fortuita, casuísticamente. No, Lutero entendió algo. Y es que Lutero comenzó a comparar la Vulgata Latina con el texto griego, que casualmente lo había publicado Erasmo de Rotterdam en el 1515, ese mismo año. Y cuando Lutero se dio cuenta de algo, se sorprendió. Es que la palabra justificar en latín significa justificare. Y cuando la leyó en griego, la palabra significa dikaiosis. La palabra justificare se traduce en castellano justificado. Pero cuando la lees en griego no significa justificado. Significa ser tenido por justo. Es decir, ser tratado por justo. En otras palabras, Lutero como dicen ustedes allá en México, le cayó el 20. Se dio cuenta de lo que eso significaba. Se dio cuenta que delante de Dios nadie es justo, que lo único que Dios hace es tratarnos como si fuéramos, es tratarnos como si fuéramos justos, pero realmente no lo somos. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya dio un veredicto. Dios dio un veredicto sobre el primer Adán y lo consiguió falso. Pero dio un veredicto sobre el segundo Adán y lo consiguió justo. Él es el único justo. Por eso la Escritura dice no hay justo ni aún uno, porque el único justo que hay es Jesús. Nosotros no somos justos, pero si nosotros estamos unidos al que es justo, aquí es lo que Lutero entendió, la revelación le llegó. Lo que Lutero entendió es que la única manera que yo puedo ser justo es si estoy unido al que es justo. Porque los méritos de justicia pasan a ser mis méritos ahora. Es como que tú ves una persona que está pegada a la electricidad y tú tratas de tocar a esa persona, toda la electricidad comienza a andar por tu cuerpo ahora. En el momento que te uniste al que está electrificado, tu cuerpo está electrificado también. En el momento que te uniste a Cristo por la fe, todos los méritos de justicia que están en Cristo ahora son tus méritos. Dios el Padre ya no te ve como la persona injusta y pecaminosa, pecadora. Ya ahora Dios te ve por los méritos de Cristo. Eso es lo que Lutero entendió, que nosotros no podemos ser justos separados de Cristo, que ningún mérito humano va a ser suficiente, que ningún trabajo, ninguna obra de ninguna medida, nada va a ser suficiente, porque no hay justo ni aún uno. No hay un justo ni a uno. Solamente Él es justo. Solamente Dios a nosotros nos da el trato que se le da a los justos, pero nosotros no somos. Solo Él, Jesús de Nazaret, es justo. Wow, cuando Lutero entendió eso, mire lo que le voy a decir. La doctrina de la justificación por la fe es la doctrina sobre la cual la iglesia se sostiene o se cae. Para la iglesia romana, esa doctrina es la doctrina de la sucesión apostólica. La doctrina sobre la cual la iglesia se sostiene o se cae es para ellos la sucesión apostólica. Para nosotros es la justificación por la fe. Esta es la doctrina fundante y vertebral que le da sentido a toda la vida cristiana, a toda la vida espiritual. Y por supuesto, a toda la vida de la iglesia. Es obvio que tiene que ser así, porque nosotros formamos en conjunto lo que llamamos la iglesia de Cristo. Así que bueno, voy a parar acá y bueno, por los próximos minutos podemos intercambiar preguntas y comentarios, ¿ok?
Pastor Giacomo, muchas gracias. Vamos a dejarle el tiempo a los compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, y a la maestra también de la clase. Y bueno, con toda confianza, lo único que les pedimos es que si quieren hacer algún comentario o alguna preguntita, nada más se acerquen un poquito para acá, sí, para que no tengan problema. ¿Cómo está, pastor? Dios le bendiga. ¿Sí me escucha? ¿Cómo está? Sí, sí, gracias. Ok, bendiciones por ahí donde está usted, ahí en Miami. Gracias. Una pregunta muy sencilla, referente a los países escandinavos que son Dinamarca, Noruega, Suecia, ¿verdad? Que a ellos pues prontamente les llegó todo esto de la reforma, que Sí, no sí. siguieron, ¿verdad? El mismo sentir todos. Reflexionando un poco, les pasó lo mismo, ¿verdad? Que en Asia Menor, ¿verdad? Que hoy en día, que es la actual Turquía, que es el 4% solamente del cristianismo, por ahí hubo alguien que no siguió compartiendo el evangelio y se perdieron. Lo mismo pasó ahí con los lugares escandinavos. La pregunta es, ¿qué podemos hacer aquí en Occidente para que eso no suceda? Sabiendo que el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Pero ¿qué consejo nos puede dar para que no pase eso, que no se pierda, ¿verdad? La fe cristiana aquí en Occidente. Muy importante, muy buena pregunta. Sí, de hecho, hay una estadística actual que en los países escandinavos, de cosa tan curiosa, 8 de cada 10 personas que viven en los países escandinavos tienden a ser agnósticos. Imagínense, después de 500 años de haber comenzado ahí la reforma, más de la mitad, es decir, el 80% tienden a ser agnósticos. Qué pérdida, qué cosa tan triste, qué cosa tan ¿verdad? Decadente lo que se convirtieron esos países, de un alto nivel económico, de gran digamos, de muy educados, de mucho confort social, con muchos privilegios, ¿verdad? Que les permite la abundancia, pero han perdido la fe. Y con relación a lo que tú comentabas, lo que yo creo es tomar para nosotros ese mote de la reforma, de la reforma temprana, que decía: la iglesia reformada siempre está en reforma. Nosotros podríamos decir hoy, la iglesia evangélica siempre está en reforma. ¿Ves? Porque el momento que tú te dejas de reformar, es decir, el momento que tú te dejas de confrontar con la escritura, que tú quieres marcar tu propia pauta, que tú quieres marcar tus propias directrices, que tú quieres marcar tus propios lineamientos, que tú quieres, entonces comienzas a reemplazar lo humano por lo divino. Y al reemplazar lo humano con lo divino, lo que va a pasar es que lo más seguro que va a terminar en que todo eso va a terminar en que una persona va a terminar siendo el dictador y el Espíritu Santo se quedó por fuera. Porque cuando comienzas a reemplazar lo humano por lo divino, entras en la anarquía de los hombres y no en el gobierno de Dios. El reino de Dios es el gobierno de Dios, y la única manera que puede eso establecerse en la tierra es por vía del Espíritu Santo, y la única manera que el Espíritu Santo trabaja y gobierna sobre el ser humano es a través de la Escritura. Por lo tanto, la única manera de preservar una iglesia vital, vibrante, dinámica, eficaz en el occidente es si nosotros permanecemos fiel a la Escritura como autoridad sobre nuestra vida, como autoridad absoluta, definitiva sobre nuestra vida. Si sacamos eso de allí, estamos condenados a terminar en el mismo lugar donde están ellos, aunque tengamos éxito. Es decir, aunque salgamos de las recesiones económicas, aunque acabemos con la casta gobernante, que es una gran desperdicio en nuestros países, ¿verdad? Aunque terminemos con todas las calamidades latinoamericanas, si no ponemos a la Escritura como autoridad, estamos condenados a la decadencia, a la autodestrucción, y por último, estamos condenados a eso que es el agnosticismo o el ateísmo, ¿verdad? En cualquiera de sus presentaciones. Sí.
¿Alguna otra pregunta? Pastor. Sí. Dios lo guíe y lo acompañe. Gracias, gracias. Tengo una pregunta, creo que es un poco corta. Estamos estudiando su libro en la clase que es Desde la Reforma. Correcto. Tengo una curiosidad, una pregunta. En una página dice que Lutero redacta en latín las 97 tesis y luego dice que publica 95. ¿Fue una especie de borrador o por qué cambian los números? Sí, es correcto, es correcto. Es así. Es una especie, salió en dos versiones diferentes, vamos a ponerlo así. Sí. Una menos que la otra, es correcto. Pero sí, es el mismo documento en dos versiones diferentes. Sí. Ah, bueno. Y la razón por la cual era en latín es porque cuando se dirigía a la audiencia que era, digamos, educada, la audiencia educada se manejaba siempre con el latín. Es decir, la gente de a pie era la que hablaba el alemán, pero todo el mundo académico, incluso todo lo que tenía que ver con gobierno, con el mundo de la política, la arena política, todo se movía en el idioma franco de Europa, que era el latín. Sí. Muchas gracias, pastor. No, para servirles. Buenas tardes, pastor. Le saluda a Carlos de acá de Reynosa. La Carlos, pregunta que tengo es ahorita retomando lo que dijo al principio de que cuando fue allá donde fue invitado, que se llevó una tremenda decepción. Lo que yo quisiera saber, aparte de lo que mencionaba de la gente que tomaba ya como todo allá como un museo, ¿qué fue lo que más le decepcionó aparte de eso, verdad? ¿Y qué fue del legado de Lutero, qué es lo que sobrevive y qué fue lo que ya se perdió ahí, lo que usted percibe que ya no existe? Gracias. Sí, bueno, como comenté, quedó el caparazón, es decir, quedó los lugares que uno puede ir a visitar y eso, bueno, obviamente tiene un elemento, digamos, nostálgico en el sentido de que puedes ver los cuadros originales que le pintaron a Lutero, puedes ver catedrales faraónicas, inmensas, fastuosas, apoteósicas en su arquitectura, todo eso que fue parte del espacio donde la Reforma tomó lugar originalmente, pero lo que no ves es la gente. Es decir, no ves la iglesia congregarse, no ves la pasión por vivir la fe, no ves entusiasmo. Es una iglesia puramente nominal, una iglesia que realmente no milita, no se pone el uniforme para sudarlo, ¿verdad?, en el campo, sino que es solamente algo nominal, como por ejemplo en México te consigues con mucha gente que se llama católica, tiene su buena cruz al pecho, pero tú le preguntas, bueno, ¿y qué crees tú? Yo creo lo que cree la iglesia, te va a responder. ¿Y qué cree la iglesia? Bueno, la iglesia cree lo que creo yo. Por último, ninguno sabe ni el otro, entonces, pero se llama católico y está dispuesto a dar su vida por el catolicismo, ¿verdad? Pero ni sabe lo que cree. Así pasa en estos países. Se llaman luteranos, te lo dicen con la boca bien llena, pero no saben explicar la fe, ni quieren saberlo, ni tienen ningún interés. Para ellos es solamente algo donde pueden llevar a sus hijos a bautizarse, donde pueden casarse, es solamente algo folclórico para ellos, es solamente un aspecto, digamos, complementario de la cultura en la que ellos viven, pero no tiene ninguna implicación ética, moral, no tiene no tiene nada que ver con la manera en que se presenta, cómo se articula, cómo se encarna la vida cotidiana. No tiene nada que ver con eso. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Sí? Ya como pues nada más agradecerte mucho tu esfuerzo y tu buena voluntad
y bueno, pues aquí todos también te agradecemos este nuevo formato en el que sin duda seguiremos interactuando mientras existe la posibilidad de que ya puedan venir para acá, para México, y que ya puedan hacerse los viajes, pero te agradezco muchísimo de veras ese esfuerzo por estar con nosotros el día de hoy, y en esos próximos días pues estaré comunicándome contigo para las actividades próximas de la Universidad Teológica de México. Muchas gracias, Giacomo, gracias a todos tus asistentes que estuvieron ahí al pendiente para que la transmisión saliera muy bien. Aquí todo estuvo perfecto. Entonces, pues muchas gracias. Dios te bendiga con su presencia y te recompense todos sus esfuerzos. Un abrazo, mi Lupe. Cuídate mucho. Que el Señor te guarde y te bendiga. Saludos a todos, muchachos. Cuídense. Nos veremos en la próxima. Bendiciones.